Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bajo el Farol con tu amiga Sonny Conte. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Hoy quiero presentarles a un músico, compositor, poeta, que hoy nos viene a presentar su primer trabajo de narrativa. Tiene una trayectoria y un camino muy interesante de vida que pienso que algunos pudieran verse reflejados en él. Así que, sin más preámbulos, por favor, acompáñenme a conocerlo. Vamos. Alden, mi queridísimo amigo en letras, bienvenidos a Bajo el Farol. Muchas gracias por acompañarme aquí. Gracias, de veras estoy muy emocionada de esta plática que sé que va a ser deliciosa. Gracias, Sony, por tenerme y pues es un honor. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Alden. Pues antes que nada, yo quiero que los amigos que nos acompañen, que vayan a ver el video, puedan conocer quién es Alden Clark, de dónde es Alden, por qué te apellidas Clark. ¿Eres familia de Superman, por cierto? A lo mejor y sí. Pero bueno, eso es en bromas, ¿no? Pero ¿de dónde eres? Cuéntame un poco de tu infancia, de tu familia. Cuéntanos un poquito de eso para conocerte. Claro que sí, Sony. Pues mi herencia viene de Centroamérica, sin embargo, nací en Estados Unidos. Soy estadounidense por nacimiento. Mi papá de Belice, mi mamá de Nicaragua. Y pues ya recién adoptado mexicano. Y, Bienvenido. ujú, nací en le llaman el Midwest, en Nebraska. Y cuando estaba yo pequeño, mis papás viajaban mucho porque mi papá fue maestro de, de la organización de la iglesia en donde crecimos. Y después me fui a Jamaica, nos fuimos a Jamaica a vivir. Después fuimos a Belice y luego estuvimos un año en México, en Montemorelos, curiosamente. Estuve en el ISAR y tengo fotos de muchos compañeros que volví a toparme cuando estudié la carrera. Estuvo muy, muy bonito eso. Y después de estar en México un año, regresamos a Belice y fue cuando, pues ahí pasé la mayor parte de mi infancia, Sony, que fue parte de la primaria y pues la adolescencia, que fue la secundaria, hice la prepa. Y posterior a eso, pues ahora sí que migré hacia México y hasta la fecha estoy aquí. Sí, fue una infancia de mucho viajar. Me acuerdo de estar mucho en la carretera. Mis papás nos llevaban, es que Yellowstone Park, y luego íbamos en carro a Florida. Mi papá agarraba y éramos 5, contando a mi mamá y mis hermanitos. No sé cómo le hacían porque éramos 3 chiquitines en ese entonces. Qué bárbaro, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque la verdad es que cuando uno se mueve de un lado a otro, uno va creciendo como que el mundo es más amplio que solamente mi casa y el barrio donde vivo o la ciudad donde yo viva. Y dentro de los amigos que tú recuerdas de pequeñito, ¿hay alguien a quien tú recuerdes en especial? ¿O alguna cosa que jugabas con tus amiguitos? Y me refiero a tu primera infancia, cuando eras muy pequeñito en la primaria. Sí, no mucho, fíjate, porque es que con mis dos hermanos, ellos fueron mis amigos más cercanos. Jugábamos mucho cuando llegábamos de la escuela. Estábamos creciendo en Centroamérica, que es eh, Belice, un país, mucha vegetación, entonces nos poníamos a jugar en los árboles, literal, así nos trepábamos los árboles, nos poníamos a correr, nos poníamos a jugar canicas, pero amiguitos así tal cual no, porque con mis hermanos jugábamos. Fue en la secundaria donde hice amigos que hasta la fecha estoy en contacto con ellos, que son mis como... tengo un amigo en especial que nos llevamos muy bien, nos comunicamos de vez en cuando, pero son de esos amigos que te mantienen como te mantienen con esa de que es que tienes que ser auténtico, ¿no? O sea, como no ser como impostor, o sea, que real friends, like personas que si estás mal, por así decirlo, te lo dicen y Sí, eso es invaluable. Entonces, claro. con ese amigo, pues es el que más me acuerdo, que fue en la secundaria donde ese amigo se llama José y él y yo
dibujábamos, hacíamos historietas. Cuando empecé yo a meterme en la música, él y yo intercambiábamos, yo le hacía un cassette de mis canciones preferidas y se las daba, se llaman mixtapes, eso en el pasado era muy común. Nos hacíamos mixtapes de que, oye, escucha esto, que lo que estoy oyendo, y él me mandaba a otros. Y fue muy enriquecedor y hasta la fecha nos compartimos música, fíjate. Y cuando yo estoy haciendo música, a veces a él le digo, oye, mira, estoy haciendo esto, a ver qué te parece. Sí, sí, pero él es una de las personas que es el que más tengo recuerdos, pero fue en la secundaria, no fue tanto en la primaria. En la primaria era yo muy nerd, Sony, tanto así que yo estaba pues enfocado en sacar buenas notas, me gustaba mucho la escuela, me considero que fui un buen estudiante en la primaria y en la secundaria y en la prepa digamos que eh, dejé un lado así como ese, cambié de enfoque por así decirlo. Sí, Pero te entiendo. eso fue la infancia, o sea, con mis hermanos montábamos bicicleta e inventábamos juegos. Fue una época donde pues no existían los gadgets tecnológicos y era jugar en el outdoors. Sí, Qué bueno, qué bueno. Me parece que fue excelente, no sé, pero pienso yo que estar afuera no hay nada como eso, ¿no? Cuando sales, cuando te da el aire, andar en la bicicleta, llenarse de polvo, porque la verdad, mojarse, llenarse de polvo, enlodarse, era como que parte de la infancia. Si no pasaste por yes, eso, si no te hiciste un raspón, decían las generaciones, la mía y la tuya incluso, ¿no? sí, Si no te hiciste un raspón de niño, o sea, pues, ¿dónde estuviste metido, no? Pero pues qué bueno, me da mucho gusto porque todo eso al final del día fue formando a la persona que tenemos aquí enfrente. Entonces, ¿y tu mami y tu papi? ¿Dónde están tus papis hoy día? mis papás se fueron a vivir el sueño americano, viven en Texas y tienen más de casi una década, si no me equivoco, puede ser un poquito más, viviendo. Mi papá es maestro y lo jubilaron en el país donde vivíamos y él estaba joven y él quería seguir trabajando y pues logró ahí sacar un permiso para trabajar y pues hasta la fecha ahí andan. Los visito cuando puedo porque ya están grandes y bueno, hay que apreciar y pasar tiempo con los papás cuando los tenemos vivos, Sony. Sí, yo sé, yo te entiendo. Perfectamente te entiendo. Estando tan lejos de mis padres, la última vez que fui este verano, que tuvimos la Sí, oportunidad de sentarnos juntos a disfrutar de un té y una buena conversación, sí. fue muy delicioso el té y la conversación, como esta que tenemos enfrente. Tenía 3 años sin haber ido a ver a mis padres, no podía. Wow. Así que haber ido este verano, que fuera por un breve tiempo, pues fue la verdad muy enriquecedor. Y es que sí, como tú bien dices, mientras uno los tiene y puedes hacer el esfuerzo y tener la posibilidad de ir, pues hay que ir y visitar. Así que Sí, Sony. enhorabuena por eso, enhorabuena Sí. por eso. Gracias por Pero preguntar por ellos. muchas gracias a ti por contestar. Yo me voy a ir al momento en el que yo conozco a Alden Clark. Y ese momento es cuando estabas estudiando en la universidad. Estabas estudiando la carrera de medicina y de pronto llegaron a mí dos muchachos. Uno Sí. hablaba y el otro no hablaba, y tú eras el muchacho que hablaba y el otro era muy Ah, calladito. ya. Entonces llegaron con un proyecto que tenían, que un libro que estaban haciendo, que si yo me no recuerdo era un libro de poesía que se Sí, titulaba, y el título me fascina, Los sueños que hemos olvidado. Ahí sí, fue sí, donde es yo te verdad. conocí. No sé qué edad tenías, pero debieras haber tenido como unos, no sé, 20 años, o sea, no, cuando Veintitantos. mucho, por ahí, o sea, estabas todavía estudiando la carrera. Ese es para mí el momento en el que yo sé que en este planeta existe un jovencito, porque eras un jovencito, Sí, muy, muy jovencito, que se llama Alden Clark y que escribe poesía. Así fue como yo te conocí a ti. Y de sí, ahí fíjate. en adelante, pues en intermedio nos hemos ido encontrando, pero cuéntame un poquito de ese momento y de ese libro.
Sí, y fíjate que no me acordaba que fue en ese entonces, y estamos hablando como de 2004, 2005, por ahí, en ese lapso. Eh, el otro joven callado, pues Rubén Abad, con el que Abad. coescribí, sí, él es, hoy en día es enfermero intensivista en Guadalajara, una eminencia ahí en uno de los hospitales de más, que les llegan los casos más delicados, los más fuertes, y su trabajo es de cuidar a esos enfermos así, quemaduras, accidentados. Entonces, mis respetos para hacia donde llegó en su carrera. Y en ese entonces sí estábamos bien jóvenes. De hecho, fue una idea que se gestó en una reunión. Nos solíamos reunirnos con nuestros amigos y en una de esas tantas noches bohemias, él y yo platicábamos y yo le decía, oye, es que, ¿qué te parece esto y esto? Si hacemos algo así, escribimos un libro de poesía, y empezamos a imaginar eso. Y es que te- después de eso llegó el segundo libro, que ahora sí que lo escribí por mi cuenta. Yo, fíjate cómo es la memoria. Yo pensé que te conocí con el segundo libro, pero habíamos trabajado en esos dos previos. Está muy padre eso. La segunda vez te cuento que cuando te volví a ver para decirte, oye Sony, entonces sucedió así, Sony. Sony, tengo un nuevo proyecto y quería ver si podíamos volver a trabajar juntos. Me acordaba de esa ocasión porque yo en ese entonces estaba casado, ahorita ya no, estoy, como dicen, felizmente divorciado. Sí. Pero sí, me divorcié ya tiene más de 12 años, entonces fue una etapa de mi vida no muy bonito, pero ahorita que estoy en el hoy, ya veo por qué tuvo que suceder, ¿no? Pero estuvo muy chistoso porque tú estabas en el comedor de la uni y yo estaba con mi en ese entonces novia, exnovia, ex esposa, y le dije, oye, es que ven conmigo, es que voy a ver a una amiga. Y después, esto es chusco porque después me dijo, es que como me puse celosa, que no sé qué, porque dice, ¿quién hace eso? Como que, ¿quién dice, ven, vamos a ir a ver a una amiga? Entonces, eso estuvo bien chistoso y ese es el recuerdo que yo tengo. Pero entonces nos conocimos previo a eso que trabajamos, Sí. el de los sueños que hemos olvidado. Yo creo que fue una buena escuela haber hecho esos dos poemarios para lo que venía y pues lo que ya tengo hoy presente. O sea, todo lo que vas haciendo en tu vida y lo que decías tú de la infancia nos moldea en quienes somos hoy. O sea, porque viajábamos mucho, porque mis papás nos educaron de cierta forma, es la forma en la que yo creo que soy. Eh, Me siento afortunado de que mis papás me brindaron morales pues muy humanitarios y sí, pues yo creo que eso tuvo que ver con pues lo que hago en mi profesión hoy en día, o sea, tuvo mucho que ver hacia dónde me fui encaminando. Sí, muchas gracias. Yo recuerdo que otra de las veces que se me quedó muy presente en este viaje al que llamamos vida, diría yo, es en alguna ocasión te encontró, tú ibas saliendo con tu esposa Sí, y te paraste y me la presentaste sí, y dijiste, te voy a presentar a mi gurú de las letras, no sé qué cosa, por el libro que estábamos trabajando, algún libro tuyo, algo así, ¿no? sí, era, Pero hoy, hiciste hoy así, es, y sí, sí, entonces yo me quedé así como, ay, este Alden y sus ideas, pero es muy Alden eso, ¿no? Muy Alden. hoy es un buen momento, fue el segundo poemario, sí, Hoy sí. es un buen Que momento. tenía en la portada una chica, fue una amiga que le dije, oye, me gusta tu foto y en ese entonces Sí, no existía Instagram ni Facebook, no sé cómo, pero mi amiga tenía una foto por ahí que está muy artístico, desplegando como la belleza femenina y me encantó y le dije, oye, pudiera usar tu foto para la portada y terminó siendo la portada de Hoy es un buen momento. sí, es cierto, así es.
Y No me pasaron acuerdo. muchos años y mucho trabajo y luego, bueno, a través del tiempo, de lo que me fui en estas etapas, en esos años, en esa etapa de crecimiento tuyo, de esa evolución, lo que recuerdo es todo tu trabajo musical. Estoy trabajando con esta rolita, estoy haciendo este trabajo y me compartías una liga, a ver, chécalo. Entonces, cuéntame un poco del trabajo musical. La música, y bueno, voy a remontarme a mi infancia e ir hacia adelante. La música llegó a mi vida desde una edad muy temprana. En Jamaica, cuando yo estaba niño entre 5 y 6 años, mis papás me metieron a clases de piano y toda la vida me acuerdo estar en clases de piano. Cuando viví en Montemorelos un año, estuve en el conservatorio, tomaba clases creo que yo tomaba clases con la señora Norca, no me acuerdo. Sí, tenía mis maestros de canto, mis maestros de piano. Y desde niño yo creo que fui agarrando un amor a la música. Y desde siempre me ha encantado escuchar melodías. Cuando cantábamos en la iglesia, me acuerdo mucho haber disfrutado de estar en el coro de la iglesia. Y fue en Belice donde empecé a como componer, a hacer mis propias canciones, empezar a aprender a tocar la guitarra por mi cuenta. Ya sabía teoría musical de piano, así es que cuando empecé a aprender a tocar guitarra me facilitó un poquito agarrarle la habilidad, que hasta la fecha, Sony, no creas, la música es muy celosa, hay que practicar siempre, entonces yo sigo siendo un eterno aprendiz del piano y de la guitarra. Y empecé a escribir mis primeras canciones en el 2006, fue cuando digamos que fue un poquito más profesional porque nos metimos a un estudio de grabación en Monterrey, dos colegas, dos compañeros míos y yo, para empezar a hacer canciones para compartir con la gente, que en ese entonces, te confieso, Sony, no tenía una idea clara de qué es esto de hacer discos, qué es esto de ser músico contemporáneo, pongámosle esa etiqueta, un músico contemporáneo, porque yo nunca había tenido una referencia en persona, en físico. Mi mundo era como era la institución religiosa, la escuela. Entonces fue un descubrir y descubrir de que, oh, así es esto y así hacen los discos. Y me fascinó ese mundo. A través de los años he podido producir algunos discos, algunos videos musicales, porque también soy amante del séptimo cine, Sony. De hecho, de niño, aquí, fíjate, una confesión, y a veces digo, qué locuras cuando yo en Belice, cuando estábamos creciendo, yo tenía una idea de que yo dije, ay, es que algún día quisiera hacer una película de comedia, porque una vez vi una película de Jim Carrey que se llama Dumb and Dumber y me pareció Ya, de la lo conozco. más chistoso, y Ah, hacíamos, un primo y yo hacíamos como skits en mi cuarto, en mi casa, de la película. Entonces yo dije, algún día quisiera ir a Hollywood y ser actor y así. O sea, literal, me acuerdo de ese sí, pensamiento. claro, claro. Es muy chistoso. Eh, Hoy día digo, qué bueno que no fui a Hollywood porque no iba a ser el camino que iba yo a poder. Y es que la vida es precisa, es precisa. A veces tenemos sueños y ese sueño que pudiera parecer, ay, un sueño grande, te vas dando cuenta que eh, si confías en la vida, el sueño que tenías no es nada en comparación con el sueño que vas viendo manifestar frente de tus ojos. O sea, a lo que me refiero es que el sueño se hizo más grande, y eso fue un pensamiento que tuve algún día, y de cierta forma logré hacerlo por mi cuenta, porque en los videos musicales, yo no soy actor, pero salgo ahí como estoy corriendo, salgo ahí haciendo cosas en mis videos, y de cierta forma ahí me quité la espinita. Pero el séptimo arte, lo que es el cine, lo que es la música, y pues ahora, y tú lo
lo dijiste alguna vez, yo no te creí, pues ahora estoy incursionando en la literatura, que fueron esos dos poemarios de ese entonces, fue el preámbulo. No sé si te acuerdas que una vez te dije, Sony, yo no te voy a volver a contactar hasta que sienta yo que tenga algo que escribí que valga la pena sacar al mundo y que valga la pena que pueda, eh, sí, ser compartida y que es el nuevo proyecto, ¿viste? Vamos a dejar ese nuevo proyecto en remojo porque quiero dejarlo como el postre para que Claro, sí. sea, que lo disfrutemos así despacito. Antes de eso, quiero que me digas, bueno, entre las canciones que compusiste, ¿hay alguna en especial que te tenga alguna significancia o que te recuerde algo o que digas, esta melodía, esta pieza que hice se llama así y la recuerdo en especial por esta escena o la recuerdo en especial porque estaba pasando esto en mi vida o porque significó mucho, porque fue un gran esfuerzo, algo, alguna de ellas o algún producto completo, porque hiciste varios CDs, no solo uno, no solo una canción y se olvidó el asunto. Sí, se me viene a la mente lo más reciente, digamos, eh, en este pequeño disco que está acá, hay una canción que se llama Monsiváis. Monsiváis. Monsiváis es el nombre de un gato, de un amigo, de un gato que murió. Pero lo interesante de esta canción es que fue una canción que mis amigos y yo tocábamos en ese entonces, en el 2005, 2006, 2007. No, no duró mucho la banda porque entre los estudios, entre nuestras vidas personales, entre otras cosas que estaban sucediendo, ya no seguimos tocando juntos. Pero esa canción me remonta a esa época porque ya existía. Y chistosamente le digo a mis compañeros, les digo, oigan, es que les voy a robar esa canción y la voy a usar para, para mi proyecto solista. Y justamente que al desintegrarse la banda, yo me quedo solo, entonces tenía todas estas emociones y todas estas cosas que yo quería decir y que yo decía, es que no puede ser que necesito yo seguir haciendo música. Esa es la más que tengo aquí en la superficie de mi cabeza, Sony, porque fíjate, los discos previos a esos fueron desde prepandemia. Este se produjo y lo logramos lanzar en el 2022. Así es que es la que más fresco tengo, pero son consentidos todas mis canciones, todas las cancioncitas. Qué bueno, qué bueno. Ujú. ¿Cuántos CDs produjeron o tú solito con la banda? ¿Cuántos fueron? Nos llamábamos en ese entonces los diseñadores en inglés, the designers, y Sí. hicimos un disco con mis dos buenos amigos, Abraham y Fidel, que éramos estudiantes de medicina. Está muy chistoso eso. Después de eso hice dos discos de corta duración y dos discos de larga duración. Creo que son cuatro o cinco si no me equivoco. Y ahorita estoy empezando a hacer un nuevo proyecto, que me estoy tomando mi tiempo, estoy disfrutando el proceso, me encanta el proceso creativo. De hecho, fíjate que me encanta más el proceso creativo que cuando ya queda en físico, porque esto es algo como estático, pero mientras tú estás creando y como escritora, no sé, no me dejarás mentir que cuando estás en el fluir de las ideas y que vas escribiendo, es como si tuviera una vida propia el Sí, arte al que nos sí, estamos sí, te entiendo. dedicando. Ujú. Sí, estoy de hecho, aquí detrás de mí, que probablemente no se va a ver en el video, o sí, tal vez sí, dice: "The joy is in the journey". O Sí, sea, la felicidad está en el viaje. Y sí, mucha gente dice: "Lo divertido es mientras estás yendo". Una vez que llegas ahí, dice: "Okey, ya vimos todo, ¿y ahora qué sigue?", ¿no? Pues hay que emprender otro viaje. Y es que para la mente creadora es eso. Cuando termina un proyecto, termina un viaje, y a veces antes de que ese viaje termine ya empieza otro. Y te lo dice alguien que todo el tiempo tiene algo en el tintero, ¿no? ¿Por qué? Porque así somos los creadores. No es mi creación, ya la terminé, me voy a sentar a disfrutarlo, ¿no?
disfruté el viaje, me da gusto que esté ahí y voy a empezar el que sigue, ¿no? Entonces me parece genial, te entiendo perfectamente. Sí, Sony, estoy muy de acuerdo con tu comentario y fíjate, algo que puede suceder que puede ser negativo en cierto sentido cuando alguien tiene un espíritu creativo, una mente creativa. La mente a veces no se está quieto en ningún momento, estás piensa y piensa siempre. Y a mí me sucedió, no me di cuenta y es un pequeño, hay un segmentito que te quiero agregar que a veces no es tan sano estar siempre pensando. Entonces, fíjate lo que me pasó en mi viaje como alguien que crea, alguien que le gusta hacer. Pues empecé a descubrir cosas que me ayudaban a como apaciguar la mente un poquito. Hablo de como el ejercicio, la meditación, el estar en silencio en la naturaleza. Eh, Me ayudó mucho a poder canalizar mi mente, hacerlo un poquito más productivo y tener un poquito más claras las ideas. Entonces, lo que me he dado cuenta a través de estos años, yo cuando nos conocimos y en esa época, yo lo único en lo que pensaba era la música. Y mientras estudiaba yo la carrera y que se me hizo un poco pesado, pero entre la medicina y la música son dos cosas muy celosas. Un doctor tiene que estar siempre leyendo y un músico siempre tiene que estar afinando el instrumento. Sí, Y, claro. y me volvía loco. O sea, literal, me acuerdo que era como uh, a sense of overwhelmment so great that it was sometimes incapacitating un poquito. Eh, y no me daba cuenta, pero cuando empecé a practicar el ejercicio, la meditación, salirme a la naturaleza, caminar, la mente se callaba y llegaban unos estados en donde, mira, qué bonito es la vida y me daba una energía, bueno, me da porque lo uso mucho. O sea, yo cuando me siento estresado, cuando siento que he llegado como en un ciclaje, como el Ya. famoso writer's block, Ujú. writer's block, de un tip para todo, si lo ven así personas que son creativas y que están siempre pensando en hacer cosas, si tú en algún momento tienes un bloqueo, te sales a tu parque cercano, te quedas unos 15 minutos sentados en una banqueta, sin nada de música, sin nada de teléfono, solamente contemplando. Eso es solo, esos 15 minutos es suficiente para lograr desbloquear algo que puedes tener ahí. Eso es un tip que a mí me ha funcionado, así es que puede ser que a otras personas también. Es muy bueno. O sea, todos tenemos alguna manera de desconectarnos cuando nos sentimos abrumados, ¿no? Porque cuando uno se siente muy abrumado, pues se te saturan las ideas y te viene el bloqueo Sí. y dice uno, no, ahí tengo la página, sé qué quiero decir, pero no sé cómo empezar o no sé cómo continuar. Y sí, despegarse un momento de eso, irse, y eso que acabas de decir, se lo acaba de decir no hace mucho al menor de la casa, que ahorita está estudiando en la universidad, a Sam. Le dije, Sam, en tu mente hay muchas voces. Para que entiendas quién es Sam, uno de estos días allá en la universidad donde estás, deja tu teléfono, no te lo lleves y camina, camina. Mientras empiezas a caminar van a haber muchas voces, todas las de tus amigos y tus pensamientos, pero camina hasta que ya no encuentres ninguna voz sino la tuya, porque cuando ya encuentres tu voz vas a saber quién eres. De lo contrario, mientras un jovencito está creciendo, si es muy social, tiene las voces de todos y piensa que él es esto, que él es A, B o C, pero ese consejo que tú diste es muy válido para cualquier persona en cualquier momento, ¿sabes? Excelente, muchas gracias por compartirlo. Me enchina la piel tu comentario porque me identifico con eso y sí es muy verdad. Fíjate que es algo que yo creo que si no lo hacen, en un futuro debería ser enseñado en las escuelas, en serio. O sea, nos enseñan a estar in the grind, pero no nos Sí. enseñan a ese aspecto. Es un aspecto espiritual del ser humano, Sony, que pues
al tú encargarte de la espiritualidad, ya la mente y el cuerpo empiezan a trabajar más en armonía. En Y sí, armonía. Estoy de acuerdo totalmente, contigo. Sí, estoy de totalmente de acuerdo. acuerdo. Así es, excelente. Pues, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos para hablar del postrecito? Porque ese postrecito nos lo tenemos que comer despacito. Es un postre delicioso que sé que les va a encantar mucho. Muchas gracias. Continuamos. Estamos de regreso y ahora sí, el postrecito. Y ese postrecito es lo nuevo que tienes para ofrecerle al mundo. Este es tu primer libro que no es poesía, pero que tampoco es una novela. Entonces, cuéntanos un poquito el título y qué pasó con este trabajo, dónde surge, cómo surge, y después de eso nos cuentas un poco de cuál ha sido la trayectoria hasta este momento que tienes ahí en tus manos el libro. Te escuchamos. Pues presento a mi bebé, como dicen los escritores, y aún me lo tengo que creer, mira, Sí. sí, sí, parece que sí soy escritor, salió esto. Y es que Divisando la Luna es el título del disco que salió en el 2022. Durante la época de la pandemia, a mí se me ocurrió la grandísima idea de hacer yo le llamaba el hat trick artístico. Sin embargo, tuve que conformarme con el doblete artístico. Yo estaba con la idea de, voy a lanzar un CD, un disco, un libro y un documental, pero no sabía yo lo monumental que era hacer un documental, mucho menos hacer un trabajo literario que tú bien lo describiste. Yo le llamo, es una novela disfraz, es un trabajo que tiene como disfraz novela. Es una obra que va un poco más allá porque, de hecho, me puse a enlistar las cosas. Encontramos en las páginas un poco de antropología, un poco de filosofía, un poco de temas como salud mental, adicción. Entonces es una mezcla de temáticas que, pues gracias a trabajar contigo al inicio, cuando te dije, Sony, creo que tengo algo que vale la pena publicar, trabajar, pues fuiste de mucha ayuda para darle coherencia. Yo te agradezco mucho esa parte. Es la tercera cosa en la que trabajamos juntos y sin tu ayuda yo creo que esto no hubiera visto la luz del día o hubiera sido algo que quizá no hubiera estado yo orgulloso o contento de haber publicado. Entonces, sí, pues fue en la época de la pandemia que empecé a aterrizar esto un poquito más en serio y bien lo dices, pues de la pandemia al día de hoy, pues fueron 5 años. Entonces fue el proceso de lograr darle coherencia. Sin embargo, esta idea, la semilla se había sembrado yo creo en el 2010, entre el 2010 al 2013, donde fíjate que alguien me preguntó lo mismo ayer, me preguntó, oye, ¿y por qué el título Divisando la Luna? Sí. Pues bueno, Sony, yo estaba realizando mi servicio social en Iturbide, Nuevo León, Ujú. literal en las montañas. Fue un retiro espiritual de un año porque estaba yo solo con los burros, con pocas personas que vivían en el ejido. Era un ejido o sea, no llegaba ni a 100 la población, o sea, y estaba a 40 kilómetros así hacia Hacia la sierra. era la Sierra Madre Oriental. Entonces, en el libro eh, es ficción, pero muchas cosas de mi vida yo utilicé para integrarlo y como darle un poquito, enriquecerlo, pues. Entonces, el título viene de una idea que yo tuve de hace más de 10 años, de un disco que yo quería hacer en esa época, porque cuando salía la luna llena en la sierra, fue una cosa que me dejó impresionado y de hecho, pues lo tuve que plasmar de alguna forma y se veía, pues estaba más cerca yo del cielo, estábamos a mil metros arriba
del nivel del mar, no había iluminación artificial, entonces veías las estrellas bien bonitas, cosa que en la ciudad no lo puedes ver con tanta claridad, pero desde esa época había yo estado coqueteando con el título del disco y ahorita ya tiene un significado totalmente diferente a lo que iba a ser. Divisando la Luna es en honor a México, Sony. Pues de hecho, los que no saben, México es una palabra que proviene del náhuatl, del lenguaje náhuatl que quería decir el ombligo de la luna. Entonces agarré esa imagenología y el libro, Sony, entre tantas cosas que también es un homenaje a las tierras mexicanas. Yo tengo 20 y tantos años ya aquí en México y me he encariñado bastante con México. Es lindo, su gente es muy linda, tiene de las playas más hermosas del mundo, tiene muchos bosques, desiertos. Es un país que es muy rico en todos los sentidos de la palabra. Y también es un homenaje, los que lean el libro se van a dar cuenta del por qué, pero me ha dado tanto, Sony, me ha dado hasta una mujer, tuve una mujer mexicana muy linda y amigos y conocer lugares y experiencias, que esto simplemente fue una forma de regresar a algo que pues me he sentido muy agradecido a través de todos estos años. Entonces es como una ofrenda a las personas que lo lean, una ofrenda a México también, Lo que es en eso. yo, sí, sí, gracias. No, adelante, adelante. Pues tiene muchas capas, o sea, es un homenaje a México. Es una escritura que tiene concientización sobre la salud mental y sobre lo detrimental que son las adicciones en nuestras vidas. Es una capa que puede estar pasando por la mente de una persona que ha sufrido fracasos en su vida. Es también un libro de conocimiento general con datos que pueden ser como de historia, de antropología. Entonces, y al, y al final, pues es una novela de un chico y una chica que emprenden un viaje a través de México. Así es que es varias capitas, entonces Sí. es lo padre de la obra. Fíjate que para allá me dirigía con mi comentario. Cuando me entregaste, cuando me platicaste, nos contactamos, platicamos la primera vez y sí, yo creo que era para la plena pandemia, porque recuerdo Sí, haber estado en la casa. sí. Tengo la costumbre de que cuando me hablan por teléfono o yo hablo por teléfono, no sé estar sentada. Yo necesito caminar mientras hablo y recuerdo estar caminando dentro de la casa mientras hablábamos. Lo recuerdo con nitidez y te dije, bueno, pues mándamelo, etcétera, ¿no? Y me tomé el tiempo, lo leí y entonces volvimos a hablar y te dije, eh, lo que veo es una tremenda narrativa, eres buenísimo para narrar el detalle y veo mucho potencial. Pero también te dije, pero aquí hay mucho trabajo para hacer. Sí, Y te dije, sí. si tú te vas a enganchar con todo el trabajo para hacer, vas a hacer algo maravilloso. No sé si me lo creíste, eh, pero te aferraste y aquí está el producto, ¿no? Y fue un trabajo que a veces la gente ve un libro y dice, no, fulano escribió un libro, sí, pero no tienes ideas que ese libro no lo escribió hace 3 meses y lo estás viendo ahorita. Tú mismo lo acabas de compartir. Este es el trabajo de mucho tiempo y alguien puede decir, sí, pero sí es algo como novelado, ¿cuál es la ciencia? Pero quiero que sepan los amigos que nos ven que su trabajo es, como él efectivamente lo dice con esas capas, porque así lo representa, su trabajo es un trabajo, es el trabajo de un médico que se inspira, de un médico que funde esos quehaceres con la vida diaria y que además se tomó el tiempo de hacer una investigación formal y ponerla ahí entretejido de una manera tan hermosa que les garantizo que no solo van a disfrutar la lectura, se van a reír, se van a enojar, sino que también se van a asombrar con datos Sí. que a lo mejor no conocen, pero sobre Ujú. todo es un libro que apela a lo que tiene que ver
con la salud mental, que es muy importante en relación a las adicciones y otra manera de aproximarse a solucionar esos problemas. Eso es lo que yo quisiera dejar dentro de lo que es este libro. Pero me parece un libro que es ampliamente recomendado. Por mí, por lo menos, yo se los recomiendo 100%. Gracias, Sony. Y era un diamante en bruto, podemos usar esa descripción. Cuando Ciertamente. tú lo recibes es un diamante en bruto porque yo le llamo un gato sin pies, ni patas, ni cola, o sea, un gato revuelto así. Porque sí, no tenía el formato que tiene hoy, que es una novela. Y para los que nos escuchan, es que contar una historia sí tiene su chiste, sí tiene su ciencia. Mm, yo leí un autor que se llama Steven Pressfield, que me inspiró bastante. Tiene un libro literal que se llama Nobody Wants to Read Your Stuff, literal. Y Si es podemos tan, decir, ¿cómo sería eso en español para los amigos? el título es Nadie quiere leer tu obra. Nadie Nadie, quiere leer, nadie. nadie quiere leer tu obra. Y fue eh, muy educativo, me hizo darme cuenta de lo importante que es agradecer a las personas que te leen, agradecer a las personas que te escuchan si haces música o cualquier arte, porque hoy en día eh, es, están compitiendo para nuestra atención. Si tú volteas a ver, Sí. las redes sociales están compitiendo por nuestra atención. No, pues nuestras familias también, pues también es parte de. Así es que solo fue una sensación de como una humildad que dije, que las personas se tomen el tiempo de leer algo que tú hiciste es pues gracias, o sea, gracias totales, solamente agradecimiento, porque sacan tiempo de lo que hacen en su día y a veces uno entra en este mundo del arte como, yo entré con un chip muy de lado, como muy egoísta, por así decirlo, que yo pensaba que yo era el centro, pero no, el arte es dar. Y al tú cambiar ese chip, ya todo empieza a fluir. Sony, en serio, yo cuando empecé en considerarme un artista, porque eso es lo que soy un artista, lo digo con mucha humildad, pero también orgullosamente, Con mucha certeza. mucha certeza, empezamos como que, ay, quiero que vean lo que yo estoy haciendo, pero si tú cambias eso, que dices, es que esto que estoy haciendo, y en realidad al final del día son los artistas, no creamos, simplemente nosotros nos vienen ideas del universo, nos vienen ideas de Dios, nos vienen ideas de las voces que hablabas hace un ratito, y lo que hace el artista es, lo pasa a través de su filtro, que es mi cuerpo, mi mente, y le doy yo ahí mi toque de presentarlo al Ujú. mundo, pero en realidad yo no creo nada. O sea, lo que yo he hecho es agarrar vivencias, agarrar ideas, inspiración, porque la inspiración sí existe, eso es innegable. De hecho, Steven Pressfield en sus libros habla de cómo tú puedes ayudar a cultivar esa inspiración. ¿Qué puedes hacer? Un tip, por ejemplo, que leí en su libro es, no importa que no tengas nada que escribir, necesitas tomar una disciplina de todos los días sentarte enfrente de hoy en día pues la computadora y ponte a escribir lo que sea, pero hazlo religiosamente por 15 minutos, por 20 minutos, media hora, el tiempo que tú puedas y todos los días, y todos los días. Y otro tip que yo encontré fascinante fue, si no sabes hacia dónde va la novela o el trabajo, empieza desde atrás, empieza con el final. Y fue un momento donde estalla mi cabeza y pues fue una técnica que yo utilicé porque yo no sabía hacia dónde iba el libro. De hecho, cuando tú lo recibiste, no estaba escrito en su totalidad, fue mutando,
fue evolucionando y en una de esas dije, un writer's block, estuve yo bloqueado y leo eso y digo, pero no tengo que escribirlo en forma cronológica, no tengo Sí, que claro. escribirlo de paso A a paso B, puedo empezar del final y regresar. Y fue algo que me ayudó bastante porque ayudó a tener, ya ahora sí, dio un marco de que, ok, pues el inicio y acá estaba el final. Y ya de alguna forma vas escribiendo, escribiendo hacia un rumbo. Entonces, pues son tips que personas que han estado haciendo esto por años, o sea, hay personas que pues desde antes de que nosotros naciéramos han estado escribiendo y entonces hay mucha sabiduría. Te puedo agregar que antes de ser escritor se es amante de la lectura, no me dejarás mentir. Es la única forma y vuelvo a remontar a mi infancia. La lectura fue indispensable. Mis papás nos leían la Biblia, nos leían muchos cuentos hacían muchos cuentos para niños sobre la Biblia y nos fascinaban a mis hermanitos y a mí. Y yo cuando aprendí a leer, me encantaba leer geografía, ciencia, sobre los planetas, todo eso. Pero antes de ser escritor, se es un amante de la lectura. Y aplica lo mismo a la música. Antes de ser músico, yo soy un amante de la música antes de ser músico. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, con la música es, yo rindo homenaje a todos mis maestros, a todas las personas que me han inspirado pues, a cantar. No me considero no tengo una voz prodigiosa, pero con los años fui educando mi voz y me dio el gusto, el amor al canto también. Sí. Fíjate que me recordaste un dicho de mi madre. Mi madre suele decir que nadie puede dar lo que no tiene. Es que cuando ya tienes en ti, porque se te fue sembrado, el amor por la música, el amor por el arte, el amor por el dibujo, por los colores, por las texturas, el amor por la ejecución musical, por los textos o por la escritura, eso se sembró. Ya Sí, lo que surge después es la respuesta a aquello que ya fue sembrado. Por eso sí, yo pienso que cuando presente a los amigos aquí en este espacio bajo el farol, siempre es muy importante que ellos conozcan un poco sobre la persona que tienen enfrente, ¿no? Y esto que tú acabas de decir, pues unifica las dos cosas. Y como broche de oro en este momento, yo le pedí a alguien que nos regale una página, dos páginas, como un pequeño aperitivo del contenido de su obra. ¿Qué te parece, Alden? ¿Estás listo para eso? sí, muchas gracias. Estaba tratando de encontrar una frase. Los padres son súper importantes en la formación de lo que vamos a hacer de adultos. Hay un dicho que escribí y que lo puse. Eh, Skinner fue un psicólogo del siglo Ujú. XX y él tiene una frase que dice, dame a un niño y lo moldearé para cualquier cosa. Y es así. O sea, los papás tienen un peso súper importante pues, en las semillitas que nos siembran. Y bueno, gracias por permitirme leer algo de esta obra. Te escuchamos, te escuchamos. Y hay un fragmento de la obra que va así. Si me preguntas qué es lo que más amo de Tulum, tendría que contestar sin duda alguna que el color del mar. Es inútil intentar describirlo a otra persona. Ni una fotografía le haría justicia a lo que pueden ver tus propios ojos, porque su mar oscila entre un azul turquesa y un verde esmeralda. Quizás te pudieras hacer una vaga idea del espectro de colores que te esperarías encontrar, pero hay algo en el movimiento de las olas, algo en los colores naturales de la arena y las formaciones rocosas de la costa, el arrecife y el juego incansable de los rayos del sol. Todo esto en conjunto lo hace indescriptible. Incluso la formación de nubes o en su debido caso la ausencia de estas mismas tienen un efecto sobre el color del mar. Cualquier monje budista zen diría lo siguiente: no hay mar sin su horizonte, no hay tierra sin su cielo.
El uno no puede existir sin el otro. Cada que visito Tulum, acostumbro a rentar una bicicleta e irme pedaleando hasta dar con la costa. Si sigo derecho por la avenida Cobá, calle principal que da con la costa, llego a una T. Si volteo a mano izquierda, llego a unas ruinas arqueológicas que están a la orilla del mar. Es el imponente sitio maya de Tulum que presume orgullosas construcciones de piedra ancestral ergidas sobre el mar caribeño. Ver las olas por debajo de este sitio, junto con el verdor efervescente de las iguanas, aunado a la mística de la historia del antiguo mundo, le agrega un toque preciso de surrealismo y ensueño a esta concurrida atracción turística internacional. Si en cambio, en la T doy vuelta hacia mi mano derecha, termino por arribar a la zona hotelera, que ofrece una amplia gama de opciones para instalarse a tan solo unos escasos metros de la playa, para disfrutar de amaneceres y puestas de sol inolvidables. En Tulum se puede arribar a la costa un poco antes del atardecer. Los fotógrafos lo llaman la hora dorada. Se puede llegar empapado de sudor, quitarse las sandalias y comenzar a caminar por la costa entre las aguas del mar verde azul esmeralda. Se puede pasar cerca de unas grandes rocas en forma de tortuga gigante, mientras los pies mojados van pisando la suave arena de una de las playas más hermosas que existen. Quizá no quede más que voltear hacia el horizonte y quedarse estupefacto ante un atardecer donde el cielo se va teñido de naranja y rosa, combinando perfectamente con el brillo de esmeraldas verdes luminiscentes sumergidas en las aguas distantes. El gran güero despidiéndose en todo su esplendor. Si se decide seguir caminando, quizás se pudiera ver a un par de amantes a unos escasos metros de uno, fundidos en un abrazo amoroso, haciendo justamente lo mismo que los demás turistas presentes, observando maravillados con la vista fija al horizonte, disfrutando del show de luces. Se puede definir este preciso momento como uno en el que Dios está jugando a ser pintor. Es posible llegar a sentir que el tiempo pareciera detenerse. Si se tiene la suerte, se pudiera ver venir desde lo lejos en forma de nubarrones grises el presagio de unas lluvias. En ese momento, decidir retirarse en busca de protección o esperar la tormenta pacientemente y rendirse ante lo inevitable. Ya casi terminó. Pudiera uno no tener un refugio cerca y en ese momento decidir reír y aceptar la inevitable situación, quedándose uno justamente en donde se está. Si se tiene paciencia y se espera un poco a que pasen las lluvias, después de la tormenta viene la calma. Y se podría tener la oportunidad de ver un arco iris suspendido en alta mar, asomándose detrás de unas nubes que se van disipando poco a poco. Eso sí que sería una dulce promesa. Tan, tan, fin. Tan, tan. Gracias, Tan, tan. gracias. Es que es una descripción, soy una persona muy gráfica, entonces tú vas hablando y yo en mi mente voy pintando todos los colores, las escenas, todo lo que estás diciendo. Es maravilloso. Te lo dije hace mucho tiempo, te lo dije antes de que empezáramos la grabación. Eres un excelente narrador porque no solo sabes llevar el hilo de la conversación en la narrativa de un texto, sino que además eres muy descriptivo y ayudas a la imaginación del lector a que se enriquezca con esos detalles que además les pones, a cada detalle le agregas, como diríamos en México, le agregas la salsa a los tacos y les elevas el sabor, porque no hay taco mexicano que esté bien hecho, que no lleve su buena salsa. Y como ahora ya eres mexicano, pues, ¿qué crees? En honor a México, pues le pusiste salsa a todo ese libro. Muchas gracias por el libro, muchas gracias por acompañarnos aquí bajo el farol. Antes de que nos retiremos,
si alguien está interesado en conseguir tu libro o contactarte por música, por libro o por una presentación o una conversación, porque a lo mejor hay alguien por ahí que es una persona joven o una persona de tu edad, de mi edad, quien sea, pero dice, bueno, él se ve sencillo, me gustaría hablar con él y decirle, oye, tengo este proyecto, ¿tú qué crees? ¿Dónde o cómo te pueden contactar? Claro que te los comparto, mis formas de que puedan contactarme, pero antes que eso, agradezco el cumplido. Te puedo decir que esto es algo que he cultivado porque es un arte. Escribir y tratar de ser más descriptivo es un arte. Y se ha ido cultivando y seré un eterno aprendiz de la literatura también, porque también hay que ir perfeccionando ese arte de... lo dijiste bien, me dijiste una vez, Alden, es que esto no es una película, o sea, el lector no tiene ese apoyo visual, ¿viste? Y creo que tú me sembraste esa semillita porque me hizo clic algo y dije, es que yo estoy escribiendo esto y yo pienso que la gente está en mi cabeza, pero no es así. Entonces, el reto para el lector, yo creo, es lograr hacer que la persona imagine lo que está sucediendo y que pueda imaginar eso que se describe en la obra. Así es que lo tomo con mucha humildad y me siento afortunado de haberte encontrado en mi camino. Ha sido un pilar en mi formación literaria. Siempre seré agradecido con Dios por habernos conocido. Y pues era eso, yo te quería externar mi sincero agradecimiento. En serio, Sonny. Y también he colaborado contigo fue tu poemario que se llamó, ¿cómo se llamó tu poemario? Vientos de otoño, vientos de Vientos, otoño. Vientos de increíble. otoño se llamó Vientos de otoño, Sonny Conde y sus amigos poetas, y entre los amigos poetas, imprescindible, Alden Clark. Y estamos en otoño, Sonia. Sonny. Aquí estamos, hoy fui con mi esposo a caminar al Centennial Light, que nos fascina, y le digo, todavía estoy extrañando que vengan ese cambio donde ves todos los árboles con las tonalidades, es una cosa maravillosa. Sí. Pero sí, o sea, adoro el otoño. Hay este libro que viene con todo y su CD. Amigos, esto es una cosa deliciosa para disfrutarse por donde sea, como Eh, música, como texto o los dos al mismo tiempo, va a ser exquisito. ¿Cómo te pueden, contactan? pueden encontrar el libro en Amazon, pueden Perfecto. encontrarlo en la Feria del Libro por tiempo limitado, pueden encontrar el disco en Spotify y en todas las plataformas digitales. Pueden ver lo que he hecho con la música en mi página oficial www.aldenclark.com y redes sociales, el Instagram, pues únicamente el Instagram, Alden-Clark. Ahí con todo gusto pasen a saludar y pues Nos vamos a es, asegurar aquí en Bajo el Farol de poner todo aquí para que claro que sí. los amigos lo tengan y puedan contactarte. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Alden. Muchas gracias. Ha A sido ti, Sonny. genial y deliciosa la conversación y estoy segura que los amigos también lo habrán disfrutado mucho. Muchas gracias, Alden. Siempre un deleite conversar contigo, Sonny, siempre. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.